En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de diciembre 27, 2017. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos festejando la fiesta de San Juan Evangelista, y por eso estamos de blanco. Quisiera tomar 3 puntos, 3 líneas para el discernimiento teológico el día de hoy. El primero, que podría ser el más obvio, es la deferencia que hace el discípulo a quien Jesús amaba para aquel llamado piedra. Aun cuando Juan llega primero al sepulcro, no entra. Le guarda su lugar, por así decirlo, hasta que llega aquel que era el decano, el primero entre los apóstoles, igual que los apóstoles, y entonces entra. El segundo punto, que eso realmente pues es una deferencia por amor y más una carga que una autoridad. Porque Dios nos había dicho en el Evangelio que aquel que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. De forma tal que si la sede romana pretende autoridad sobre las demás sedes, tiene que servirlas en amor, más que pensar en querer regularlas, atraerlas con el amor, como lo hace Dios. Segundo punto de referencia es un detalle muy curioso. El sudario que estaba puesto sobre la cara del cuerpo del Señor cuando estaba en el sepulcro no está doblado junto con la sindone, es decir, con los lienzos que habían cubierto su cuerpo, sino doblado aparte. Qué necesidad y qué importante es que nosotros, consagrados por la imposición de manos, estudiemos a profundidad y vayamos saboreando cada palabra, tratemos de encontrar el significado, porque no hay nada que sea coincidencia en la Sagrada Escritura. ¿Qué significa ese estar doblado? Es una señal del amo para los siervos de que no se ha ido, de que va a regresar a la mesa. Una señal inequívoca. Y de ahí me salto al tercer punto. Cuando Juan entra al sepulcro, dice: vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras. 3 años después de haber escuchado a su maestro Juan Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 3 años después de un caminar con Jesús paso a paso, de verlo resucitar muertos, expulsar demonios, multiplicar panes, calmar las tempestades, etcétera, etcétera, apenas va entendiendo. ¿Y por qué? Porque a Cristo hay que experimentarlo. ¿Dónde lo vamos a experimentar? Fíjense bien que en este Evangelio el Señor ya no está presente, por así decirlo, en cuerpo, pero está en el corazón de ellos. Nosotros tenemos que encontrarnos con el Cordero Pascual, precisamente en la Divina Liturgia, que de manera reduccionista le llamamos en la sede romana la misa. Me parece un poco triste porque ese término deviene del latín al final: ite missa est, vayan, son enviados. Mas sin embargo, desde el principio, desde que se comenzó a celebrar por los apóstoles, era una divina liturgia, una intercesión, una acción de gracias, la fracción del pan. Ahí es en donde tenemos que nosotros encontrarnos con el Señor. Y ahí es en donde necesitamos verdaderas guías que nos vayan guiando a ese encuentro. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos consagrados,
tenemos un encuentro personal vivo con el Señor ahí. ¿Cuántos de nosotros solamente hablamos de oídas, queriendo transmitir una ideología que no convence a nadie? No es de extrañar que con el 80% de católicos en un país como México tengamos niveles de corrupción, de asesinatos y muerte como lo tenemos. Nos hace falta esa experiencia, y esa experiencia tiene que empezar precisamente por el corazón de cada consagrado, para que nosotros, siendo transparentes en esa luz que nos ilumina por dentro, podamos llevar a los hijos de Dios al encuentro con Él. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.